Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Dígame, extenderé a la mano derecha y a la mano izquierda. Hágale así, dígale al que está a su lado: aguas, porque voy para acá y voy para acá también. Sí, a la derecha y a la izquierda. Y dice: y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y ahí dice: no temas. Diga: no tema. Diga: no voy a tener temor. Sin miedo. Sí, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que tú te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, al corazón, al entendimiento. Queremos oír tu voz y saber, Señor, que tú estás trabajando con nosotros en este tiempo glorioso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Y a nosotros, a veces nosotros no somos comprendidos y no somos entendidos en el mundo natural en el que vivimos. La gente señala, marca y nos hace a un lado porque no tenemos el mismo pensamiento que otros. Ese es un problema, porque no encajamos en la sociedad natural. La sociedad natural, sin decirlo, te dice que es mejor tomarte unas cervezas en vez de comprarle unos zapatos a tus niños. Y a lo mejor sí se los compran, pero pudieran comprarle dos, o pudieran comprarle otra cosa, pero prefieren eso. Y nuestro pensamiento es de una manera diferente, y por eso no encajamos en la sociedad. Y puse un ejemplo muy sencillo, muy simple, ¿sí? Hay muchas cosas en las que como iglesia no encajamos. Me gusta cuando la gente se abre y empieza a pensar un poco más. Pero hay otros que no, inmediatamente rechazan y dicen: no, es que los cristianos son homofóbicos, son interesados, son esto y son lo otro, y te marcan, te señalan. En este tiempo donde estamos entrando, no le agradamos a mucha gente, porque en lo que se empieza a mover, nosotros no encajamos. No encajamos en el hecho de que el gobierno está dando apertura para que un hombre, porque no deja de ser hombre, por mucho que lo operen o por lo que sea, entre al baño junto con tu niña que está dentro de él. Y no encajamos en ese pensamiento. Nosotros somos los que estamos mal cuando eso es antinatural, pero no encajamos en ese pensamiento. Y por eso la iglesia tiene que empezar a hablar. Yo una vez le pregunté: Señor, ¿por qué me trajiste aquí? O más bien, ¿por qué me llevas para allá? Porque era cuando apenas veníamos. Y Dios me dijo en ese momento algo que yo no entendí. Y Dios nos trajo a esta ciudad, así me lo dijo, para hacer juicio. Y yo no entendía en ese momento por qué hacer juicio. Y a lo largo del tiempo he visto cómo Dios ha manifestado eso. Juicio es no que tú juzgas, sino lo que tú eres y lo que tú representas, lo que tú haces, trae juicio sobre otros que, pudiendo hacer lo mismo, no lo hacen. Entonces, cuando tú haces lo correcto,
y alguien más está a tu lado y te ve y que sabe que puede hacer lo mismo que tú, pero no lo hace, tú le estás trayendo juicio a esa persona. Y ahora en este tiempo yo decía, ¿cómo se cumple esa palabra? Es fácil. Se cumple esa palabra en el sentido de que nosotros en este tiempo nos tenemos que parar y hablar y decir lo que es incorrecto y vivir de acuerdo a la manera correcta. Y seguimos trayendo juicio como personas, como iglesia, como hijos de Dios. Seguimos trayendo juicio sobre esta sociedad que se está desviando cada día más. Y las cosas en ese sentido, voy a poner un paréntesis ahí, en ese sentido cada día van a ser peor y cada día van a buscar una forma y otra más para poder causar daño a la obra de Dios, porque son enemigos de la obra de Dios. Alguien me decía, no son eso, no, sí lo son, desafortunadamente. Y no solamente lo piensan, lo escriben, lo hacen, se activan en ese mover. Y nosotros como iglesia nos mantenemos pasivos con todo lo que estamos viviendo y estando en medio de ese conflicto y sabiendo que los momentos son difíciles, son tiempos difíciles. Yo le preguntaba al Señor, y entonces ahora, ¿qué le enseño a la iglesia? ¿Qué le digo a la iglesia? Porque a través del tiempo Dios nos ha venido trayendo con una corriente de pensamiento, de enseñanza, de llevarlos hacia un nivel mejor, de crecimiento, de prosperidad. Y la pastora decía hace un momento, mientras que el año pasado, 2020, para muchos les marcó la vida y les trajo pérdidas de todo tipo, para nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha traído bendición tras bendición, más bendición. Y mientras que este mundo vive un tiempo difícil en este 2021, para nosotros los hijos de Dios cada día será mucho mejor y mayor. ¿Cuántos pueden decir amén junto conmigo? Pero frente a ese panorama oscuro, ¿cómo puedo yo decir entonces que está mal? La gente el año pasado decía, están locos, ¿cómo creen que el 2020 va a ser un año de bendición? Lo fue para nosotros, pero tú tienes que meterte en esa idea y tienes que entenderla. Y viene a mi mente lo que pasó con una persona, realmente sucedió, un hombre que había sido trabajador del ferrocarril por muchos años, un hombre fuerte, fornido, y eso no lo traía, pero viene a mi mente. Un hombre fuerte, fornido, bien atlético. Tenía todas esas virtudes, pero tenía una virtud no una virtud, más bien un defecto muy malo. Era muy negativo. Él siempre creía que algo malo le iba a pasar. Y sí, de vez en cuando se machucaba, de vez en cuando lo chocaban, de vez en cuando muchas cosas le pasaban, porque era tan negativo. Y un día, estando en el trabajo, les avisaron, el día de hoy todos vamos a salir 2 horas más temprano. Pero él estaba en otro lugar donde no escuchó los micrófonos, las bocinas y todo lo demás, y todos se emocionaron, dijeron, pues ya casi es hora entonces de salir, ¿verdad? Y todos se empezaron a preparar. Él había estado trabajando dentro de un congelador, llevando cosas y trayendo y llevando herramientas y muchas otras cosas más. Y de pronto entra a ese lugar y la puerta se cierra. Y entonces él empieza a ver que no hay forma de salir, se quedó encerrado. Y cuando él entra en ese momento, se empieza a paniquear, como decimos todos. Y la demás gente se agarra y se va. Y nunca escuchan que este hombre se quedó atrapado en ese refrigerador.
Y entonces él se empieza a preocupar porque empieza a sentir el frío y dice: si no logro salir de aquí me voy a morir. Y empieza a preocuparse y empieza a buscar cosas, golpea de tal forma que lo único que encuentra para golpear realmente, ya en la desesperación, son sus propios brazos y sus propias manos, y se sangra de la desesperación de querer salir de ese lugar y salvar su vida. Y dice: me voy a morir aquí. Y de pronto empieza a pensar: este es un congelador, por eso está tan frío. Me voy a morir congelado. Y de pronto se resigna y dice: ya no hay más que hacer. Nadie me escucha, nadie me abre, todos ya se fueron. Voy a morir congelado en este lugar. Y revisa entre sus bolsos y se encuentra una pluma, y después ve por ahí un pedazo de cartón y dice: voy a escribir mis últimos momentos. Me quedé encerrado, todos se fueron, nadie me escucha. Sé que en unos momentos me voy a quedar congelado y estas pueden ser mis últimas palabras. Y así fue. Se murió congelado. Al siguiente día, cuando van y abren el congelador, se encuentran con el cadáver de este hombre ahí muerto, sentado, lleno de sangre porque se había sangrado en la desesperación. Y cuando le hacen la autopsia, efectivamente, este hombre se había muerto. Ya estoy como los niños, ¿verdad? Se había muerto por congelación, por hipotermia. Lo más tremendo de todo es que cuando empiezan a hacer la investigación, se dan cuenta que ese congelador estaba sin trabajar, meses sin trabajar. Pero este hombre era tan negativo que en su pensamiento él decía: me voy a morir congelado. Y efectivamente se murió de frío por hipotermia. Mientras que afuera lo mínimo que hubo fueron 60 grados. Él tal vez allá adentro estaba a 55, tal vez porque estaba en la sombra, tal vez porque era natural, era un lugar solo. Pero él murió congelado, porque tu pensamiento hace que todo lo que está a tu alrededor trabaje de esa forma. Cuando a la gente le dicen el 2020 fue malo, la gente empieza a decir: sí, es cierto. Es más, ¿verdad que sí es cierto que fue malo? Y cuando alguien le dice así, todo el mundo empieza a mover la cabeza y empieza a sentar que sí. Es algo natural. Y si le dicen el 2021 va a ser peor, ¿verdad que sí? La gente va a decir que sí. Y te van a empezar a implantar esa idea. Cuando para los hijos de Dios, no importa lo que sucede en el mundo, los hijos de Dios tenemos otra manera de pensar y sabemos que los resultados van a ser diferentes. Y yo le decía a Dios: entonces, ¿qué les enseño? Es más, casi le decía: ¿con qué cara? Se lo dije más bien: ¿con qué cara me presento a decir que Dios va a hacer lo mismo con nosotros y que Dios va a traer bendición si el panorama es tan oscuro? Y Dios me habló y Dios me dijo: el mundo puede cambiar, el gobierno puede cambiar, pero ¿acaso he cambiado yo? Dios me decía: ¿acaso he cambiado yo? Yo soy el que soy. Soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Dios me ministraba: en los momentos de oscuridad es cuando Dios va a trabajar. En los momentos de oscuridad es cuando Dios te va a ministrar. Libro de Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz, diga completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, en Dios. Cuando tu confianza está en Dios, Dios te empieza a perseverar, Dios te empieza a preservar y te trae en completa paz, porque en ti ha confiado, dice la Escritura. Y luego dice: confía en Jehová perpetuamente,
todo el tiempo sin disvariar, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Diga: Dios es mi fortaleza. Bueno, sí, pastor, pero es muy fácil pensar así. Y Dios me dio algunos ejemplos. Y esta semana Dios estuvo trabajando conmigo en diferentes formas, de diferentes maneras. Hay una historia de unas mujeres. Una de ellas, Noemí, una mujer que había enviudado, pero gracias a Dios se había quedado con 2 hijos. Y los 2 hijos cuidaban de ella. Cuando esta mujer enviuda, pues no es necesario volverse a casar. Ella contempla y dice: no es necesario, porque tengo hijos. Las mujeres, cuando enviudaban, estaban obligadas a casarse de nuevo, si es que no tenían quien las cuidara. Y entonces ella no tuvo necesidad de volverse a casar y pudo preservarse para cuidado de su propio esposo el día final. Y dijo: yo no me voy a casar porque tengo mis 2 hijos. Los 2 hijos se casaron. Obviamente ella adquirió nueras, pero de pronto los hijos también mueren. Y se queda ella solamente con sus 2 nueras. Y entonces ella se acuerda y dice: allá en mi tierra, en Judá, porque ella era judía, dice: las cosas han cambiado, los tiempos son mejores, están prosperando, voy a regresar hacia allá. Y las 2 nueras dicen: vamos contigo. Y ella les dice: no, ustedes libérense de mí, no tienen por qué cargar conmigo. Yo iré y me las averiguaré allá y veré qué pasa. Ya era una mujer grande. Y una de ellas dice: sí, es cierto, ¿para qué voy yo a batallar? Mejor me busco otro novio, me caso otra vez y empiezo a tener hijos y todo va a estar bien. Y decide quedarse. Pero la otra dice: no. Ruth le dice a Noemí: yo no me quedo, yo me voy contigo. Noemí le decía a Ruth: ve, haz tu vida. Y Ruth le respondió, dice la escritura: no me pidas que regrese a mi pueblo y que te deje. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hace un compromiso con su suegra y le dice: yo te voy a seguir y voy a tener cuidado de ti. 2 mujeres indefensas, una anciana y la otra muy joven, sin hijos, sin esposo, sin quien las cuidara. Pero así iniciaron una gran aventura y se fueron a Judá. Y cuando llegaron a Judá, llegaron en el tiempo correcto. Diga: el tiempo correcto. No solamente estaban en abundancia, sino que era precisamente el tiempo de la cosecha de la cebada. Y entonces Ruth le dice a su suegra: espérame aquí en casa, yo voy a ir a trabajar. Y sabía que no había muchas oportunidades, pero llegó a un campo donde estaban recogiendo el grano. Y cuando entró en él, pidió permiso para recoger. Ella no podía, no era trabajadora del lugar. Los demás iban y recogían las espigas. Y ella dijo: por lo menos déjenme ir detrás de ustedes a una distancia donde tal vez yo no pueda agarrar una espiga, porque no trabajo aquí. Pero los granos que se suelten, por pequeños que sean, déjenme recogerlos. Son basura para ustedes. Ustedes no van a perder el tiempo en recoger un granito que está tirado ahí. Y un granito para mí es suficiente. Y esta mujer se va detrás de todas ellas. Las demás sacaban las espigas completas y ella recogía, aunque sea de granito en granito, lo que podía iba recogiendo para alimentarse ella y para alimentar a su suegra. El dueño del lugar, un hombre llamado Boaz, la ve desde lejos y mira cómo ella está trabajando en ese lugar. Y dice: ¿quién es ella? Y le dijeron: es la mujer que acaba de llegar junto con Noemí. ¿Te acuerdas de tu primo? Sí. ¿Te acuerdas que se murió? Sí. Bueno, la mujer quedó viuda
Y después los hijos murieron también. Y una de sus nueras viene acompañándola. Es ella, se llama Ruth. Y él dice: déjenla que trabaje, déjenla que haga lo que tenga que hacer. Y entonces la llama después de verla trabajar un rato y le dice: estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, te doy permiso de que sigas haciéndolo. Es más, ahora que vamos a comer, ven y come junto con nosotros y remoja tu pan en la misma comida que nosotros comemos. Vamos a compartir los alimentos también contigo. Mis trabajadores van a comer juntamente contigo. Y ella se siente tan agradecida que dice la escritura que entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le dice ella. No soy más que una extranjera, no merecería que tú me trataras así. Y vos le dices: sí, yo lo sé que eres una extranjera, pero también sé lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida para ti. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Y yo vengo a decirte que esa misma promesa tiene que caer sobre de ti. Conforme lo que tú hagas, Dios no se queda sin nada. Lo que tú estás sembrando el día de hoy, lo vas a cosechar igual que Ruth. Y así como dice: en el Dios de tu refugio, el Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente por todo lo que hiciste. Y así trabajó ella. Y dice que cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas. Ya no solamente recoja granitos, es más, no se lo impidan, dice Boaz. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada completas y déjenlas caer a propósito. Permítanle que las recoja y no la molesten. Aquellos hombres y mujeres trabajadores del lugar estaban trabajando para ella. Le estaban cortando las espigas y se las dejaban ahí listas para que ella llegara y las recogiera. Ni siquiera tenía que esforzarse por cortarlas, solamente tenía que recogerlas de ese lugar. Ya no era un granito, sino que era una espiga completa, o dos, o tres, o más por el lugar. Y entonces esa mujer empezó a recoger cantidades enormes para ella y para su suegra. Esa mujer, Ruth, encontró gracia y encontró favor. ¿Saben por qué? Por su corazón de servicio. Es más, la historia no termina ahí, sino que por el hecho de que vos, el dueño del lugar, el millonario, había sido primo del suegro de Ruth, él tenía la responsabilidad de redimir a Ruth. Redimir en esos tiempos quería decir sacarla de su situación y sacarla de padecer y casarse con ella. Y la suegra, Noemí, planea todo y le dice: te vas, te me bañas, te me peinas, te perfumas, así le dice la escritura, y te vas a ir a una fiesta. Y suceden cosas ahí hermosas porque él la cuida y después logra legalmente casarse con ella y redimir su vida. Y de ser una mujer extranjera, por el corazón de servicio y por la honra que le trae a su suegra, a la cual no tenía ninguna responsabilidad de hacer, pero en su corazón lo hizo. Ya no es la que recoge granos, ya no es la que recoge espigas, sino que ahora es la señora de la casa. Es una mujer bien posicionada y Dios trae una bendición más allá todavía de eso, porque dice la escritura que cuando ella tiene un hijo, dio un hijo,
entonces llega la felicidad. Y esa felicidad no solamente viene para ella, sino que viene para la abuela Noemí, porque ahora ella se considera la abuela de ese niño. Ese niño es el abuelo del rey David. O sea que él es el hijo. Luego viene el nieto de Ruth, que es Isaí, el hombre que engendró a David. Y ahora no solamente es eso, sino que ahora viene la descendencia, y de Ruth desciende David, de Ruth desciende también el Señor Jesús. Una tremenda bendición que tendría que haberle tocado a una casa de un lugar de ahí, a un judío, pero Dios decidió por el corazón de Ruth traerle la bendición a ella, aunque era una extranjera, aunque había sido una mujer extranjera, ahora era la dueña de la bendición en ese lugar. Dios me dijo que te dijera a ti que no todo está perdido, que hay una esperanza para ti, para tu vida, que vas a encontrar la gracia y el favor de Dios, y Él te va a abrir las puertas, porque Dios está mirando tu corazón. Dios ha mirado tu corazón y Él te va a dar gracia, y las puertas se van a empezar a abrir a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? David, descendiente de Ruth, bisnieto de Ruth, perdió un hijo. Ustedes saben la historia, y si no se las voy a contar rapidito. Pero David se mete en un problema, siendo rey, estando casado y pudiendo escoger la mujer que él quisiera para tenerla como concubina, porque era permitido en ese momento. Pone sus ojos en una mujer casada, y eso lo envuelve en una serie de trama, de telenovela. La toma para sí y la embaraza. David se atreve no solamente a cometer ese pecado, sino que manda matar al esposo que se encontraba defendiendo a la nación en la guerra, cosa que David tendría que haber estado haciendo, pero esa vez no había salido, y lo manda a matar. La consecuencia del pecado es que cuando el niño nace, enferma, una enfermedad de muerte. Y David entiende lo que pasó, porque había sido llamado el profeta que viene a intervenir en cosas de gobierno, porque dicen que la iglesia tiene que estar separada del gobierno. Mentira, las cosas no son así. El profeta viene y llama la atención al rey, al gobernador del lugar, y le dice: tú cometiste pecado, y esta es la consecuencia de tu pecado. Y David se arrepiente, pero demasiado tarde. El niño enferma, y David sabe que es por consecuencia de su pecado. Y entonces David se pone a orar, se pone a ayunar, deja de comer, se viste de cilicio. Cilicio era una tela que era demasiado picante, rasposa, incómoda, y se siente en ceniza, y ahí llora, lamenta, ora a Dios, le pide misericordia, pero Dios no le contesta, o al menos no de la manera en que él pensaba, y el niño muere. Y los servidores de David, sus consejeros, decían: ¿y ahora cómo le damos la noticia? Si ahora está como loco, tiene semanas de no comer. Le decimos que el niño murió y no vamos a poder hacer nada, se va a poner como loco. A fin de cuentas tenían que hacerlo. Y fueron y le dijeron: rey, tenemos una mala noticia, el niño ha muerto. Y David se levantó, se quitó la ropa que le lastimaba, sacudió su ceniza, fue, se lavó,
se metió un baño, se peinó y se sentó a comer banquete. Y todos dijeron: ¿qué es esa reacción? ¿Que no tendría que estar llorando? Rey, ¿te sientes bien? Y David le dice: el niño murió, ¿no? Sí, el niño murió. Y entonces ya no puedo hacer nada por él. Hay un dolor en mi corazón, pero ya no puedo hacer nada más por él. Se acabó. Es un momento doloroso, pero David no se estaba lamentando. Ya no puedo hacer nada y la vida sigue. Hay que levantarse y hay que seguir adelante. David no permitió que ese dolor tan grande, porque era un dolor grandísimo el haber perdido a su bebé, pero él dijo: no voy a dejar que ese dolor me robe el propósito tan grande que Dios tiene para mi vida, para lo que Dios me ha llamado. Dios me llamó para ser gobernante sobre esta nación y para traer bendición, y eso es lo que me voy a poner a hacer a partir de ahora. Voy a corregir mis errores y voy a empezar a desarrollar lo que Dios ha llamado sobre mi vida. ¿Y sabe qué pasó? Que de esa misma relación con aquella mujer nació Salomón, el siguiente rey de Israel, el que heredó el trono. A pesar de que había otros en fila, el siguiente que heredó el trono fue Salomón. Y no solamente heredó el trono, sino que fue el hombre más próspero y más sabio que ha tenido esta tierra. Porque en el momento más oscuro de tu vida se puede transformar en una bendición tan grande y tan enorme. Dios me dijo que aunque hayas tenido un dolor profundo, Él va a recompensar tu dolor dándote otra alegría. Dios va a recompensar tu dolor dándote otra alegría. Así es que si algo has perdido, alégrate, gózate, porque Dios va a recompensar tu dolor y va a traer una bendición sobre de ello. Di gloria a Dios. Aleluya. Había un hombre llamado Gedeón. Las cosas no estaban a su favor. Todo el pueblo estaba sufriendo porque los cananeos llegaban y cuando tenían algo, ellos se lo robaban. Sembraban la tierra, recogían el grano, levantaban la cosecha, y aquellos hombres malvados, perversos, llegaban y les robaban todo. Y entonces todo lo que tenían lo escondían, lo metían por allá debajo, escondidos. Y Gedeón era uno de esos hombres. Ahí, un día, Dios lo mira y se le aparece y le dice: varón valiente y esforzado, de lo cual no tenía absolutamente nada. No era valiente y tampoco era esforzado. Pero Dios no le estaba hablando en el presente, porque Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Y Dios le estaba hablando en su futuro y en su esencia. Tal vez en ese momento era un cobarde, tal vez en ese momento era un flojo, pero más adelante Dios sabía que ese hombre se iba a levantar con valentía, con fuerza, con mucho esfuerzo. Y Dios lo recompensó, lo sacó de esa situación. Es más, lo hizo enfrentar a sus enemigos, y no lo hizo con grandes cantidades de multitudes de ejércitos, sino que lo redujo a poco para enseñarle que cuando Dios está contigo, no importa tu pequeñez, porque lo importante es lo grande que Dios es y cómo Él se manifiesta. Por más perseguido que has sido, por más perseguido que tú hayas tenido sobre tu vida, por más pérdidas que tú hayas tenido, el tiempo de victoria ha llegado. Dios me dijo que les diga a ustedes que no se escondan como Gedeón. Dios me dijo: diles que no tengan miedo. Dios me dijo que el tiempo de tu victoria es ahora y es eterna. El tiempo de tu victoria ha llegado para quedarse sobre tu vida, aunque a pesar de lo que esté pasando en este mundo. Jesús llegó a esta tierra
y predicó durante 3 años y medio. Agarró a 12 hombres y los discipuló. Trabajó con ellos, les metió la palabra por la cabeza una y otra vez. Y cuando no entendían, se los sentaba aparte y les decía: mira, las cosas son así. La multitud no entendió nada y ustedes tienen cara de what, pero las cosas son así. Y les enseñaba una y otra vez. Pastor, Jesús era amor, sí, pero también los regañaba, también los tomaba aparte y les decía: ustedes se fueron muy a gusto, pero ese género no sale sino con oración y ayuno, que no les he enseñado, que no han entendido, que no han aprendido. Y Jesús los reprendía continuamente. 3 años y medio llenos de enseñanzas, 3 años y medio llenos de motivación, porque Jesús era el mejor motivador sobre la tierra. Llenos de esperanza esos 3 años y medio. Y ellos creían que un día Jesús se iba a levantar en armas e iba a derrocar al César, y lo iban a hacer garras, y ahora iban a hacer otro gobierno junto con Jesús. Jesús el rey, ellos sus concejales. Pero oh sorpresa, Jesús fue aprendido y lo llevaron a morir a una vergonzosa cruz. Uno de ellos, el primero de los 12, es el que lo había entregado y se quitó la vida. Y los otros 11, imagínense cómo se sentían: derrotados, porque su líder estaba avergonzado colgando de una cruz. Solamente uno de ellos se atrevió a acercarse cerca de donde estaba Jesús y lloraba y se lamentaba, y los otros, los demás, estaban escondidos. Literalmente estaban viviendo un tiempo de oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque ese momento en el que Jesús muere, dice la escritura que tinieblas cubrieron la tierra. Algunos dicen que fue un eclipse, pero la realidad es que Dios estaba escondiendo su rostro por la maldad que aquella gente había depositado en Jesús. ¿Sabes que Dios ha escondido su rostro en este tiempo de la humanidad? ¿Sabes que Dios ha dicho: yo quise algo, pero ustedes quisieron otra cosa? Pero ¿sabes qué? En ese momento de oscuridad, de tensa oscuridad, de vergüenza, de lamentarse, Dios hizo lo más grande y lo más glorioso que le puede haber sucedido a la humanidad. Porque dice que después de 3 días, yo digo 3 días, 3 días, en el 3, el número 3 en la Biblia es un número de muerte. Jesús ya había muerto, pero los que necesitaban morir ahora eran los discípulos. No morir en la cruz, no morir acuchillados, no morir por una lanza, sino morir a sus pensamientos que habían traído pensando durante 3 años y medio. Y por eso tuvieron que pasar 3 días de duelo, para que en ese momento el Señor levantara de una manera poderosa a Jesús resucitado de entre la misma muerte, con una mentalidad cambiada de sus discípulos. Y aún en ese momento corrieron para ver si era cierto que Jesús había resucitado. No solamente eso, sino que uno decía: no, a mí no me vengan con esos cuentos, yo hasta que no lo mire, no toque sus llagas, hasta entonces me voy a dar cuenta que realmente ha resucitado. Otros 2 caminaban
iban por un camino y Jesús se les apareció y empezó a dialogar con ellos y no se dieron cuenta hasta que Él partió el pan y desapareció enfrente de ellos. Y entonces dijeron: hay algo que saltaba dentro de nosotros porque Jesús ha resucitado. El cambio de mentalidad se estaba empezando a dar. Lo más glorioso sucedió en esa misma tumba. El Señor resucitó. Diga: el Señor resucitó. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que porque Jesús resucitó, va a llegar un día en que el Señor va a levantar a su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La esperanza de la verdadera libertad y de la vida eterna llegaron en ese momento. Dios me dijo: diles que lo más importante es que ellos también van a resucitar el día final. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con Él levantados para recibir a Cristo en los cielos. Yo vengo a decirte el día de hoy: tienes que levantar tu ánimo, porque Dios está haciendo cosas grandes. No importa si tú piensas, fíjate bien lo que te voy a decir. No importa si algo se ha muerto a tu alrededor o crees que ese algo ya no tiene vida. Si tú crees que tu matrimonio se acabó, si tú crees que el amor de tus hijos se acabó, si tú crees que algo, la enfermedad, lo que sea, ha llegado a tu vida, déjame decirte que no. Levanta tu ánimo, porque el Señor está haciendo pasar por el proceso para cambiar tu mente y levantarte de ahí. Mira que está a tu lado: ánimo. Dice la Escritura, Proverbios 18, verso 14 al 24. Bueno, no lo voy a leer todo. Proverbios 18, 14. Dice que el ánimo del hombre va a hacer soportar su enfermedad. O sea, que tú puedes estar enfermo, pero si tú tienes ánimo, puedes pasar esa enfermedad. ¿Sabes por qué esta enfermedad, este virus es tan terrible? Porque la gente perdió el ánimo. Y en el momento en que les dicen eres positivo, se paniquean y empiezan a llorar y se lamentan. Así como aquel hombre en el congelador, sin funcionar ese congelador, él sentía que se moría. Mucha gente siente que no puede respirar y piden auxilio de un médico, cuando el único que te puede dar auxilio está ahí arriba, al que tú tienes que mirar y el que te puede dar solución para tu vida. Por eso dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Nadie. El que se llena de angustia, el que pierde la paz, nadie lo puede levantar. El corazón del entendido, dice Proverbios, adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Sabes qué está hablando? El presente no está hablando de un tiempo. El presente está hablando de la dádiva, la generosidad. Cuando tú te presentas delante de los grandes con un obsequio delante de ti, te abre puertas. ¿Cuántos quieren que las puertas se les abran? Tienes que empezar dando. Una manzana a la maestra, un chocolate a tu jefe, lo que sea, algo, pero tienes que llegar con un presente, con un regalo, para que las puertas sean abiertas. Dile que está a tu lado: sin miedo. Pero el miedo no desaparece solo. El miedo es un agente del diablo, un representante del diablo.
Cuando alguien te quiere infundir miedo, es representante del diablo. Cuando te dicen malas noticias, el diablo hablándote presente directamente a ti, directamente a tu oído. El temor no se va a ir por sí mismo. Al temor hay que echarlo fuera. Dígalo, voy a echar fuera. Al temor hay que despojarlo. Al temor hay que desarraigarlo totalmente. Pero para hacer eso hay que vencerlo. Pero para vencerlo hay que enfrentarlo. Pastor, ¿cómo se enfrenta el temor? No hay otra forma. El temor solamente se puede enfrentar en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios que todo lo puede. Entonces tú tienes que enfrentarlo y tienes que decirle: se van las malas noticias de mi vida. Diga, se van de mí los malos diagnósticos. Que si eres positivo, que si eres negativo, que si tienes cáncer, que si tienes diabetes, que si tienes esto, que si tienes lo otro. Tienes que sacarlos fuera. Tienes que sacar fuera los resultados del laboratorio que te dijeron que no se va a lograr, que no lo vas a alcanzar, que no vas a sanar, que esto y que lo otro. Tienes que sacarlo fuera. Tienes que enfrentar al doctor y tienes que decirle: las cosas son así. Tienes que enfrentar al banco, tienes que enfrentar tus deudas, tienes que enfrentar a tu patrón, tienes que enfrentar tu negocio, tienes que enfrentar al juez, tienes que enfrentar a los pesimistas y negativos, tienes que enfrentar a Univisión, a Telemundo y a todos los demás que te están diciendo cosas malas. Cuando una mala noticia llegue, cuando algo traiga preocupación sobre tu vida, cuando algo te quita el descanso, que ya no puedes dormir porque estás pensando cosas malas, échalo fuera de tu recama, levántate y agárralo y patéalo, ciérrale la puerta y dile: no vas a poder entrar en mi casa. Ciérrale con seguro y enciérrate adentro con Jesús. Jesús es el único que adentro en ese lugar de intimidad te puede traer palabras de aliento. El único que puede traer solución a tu problema. Dile al que está a tu lado: no temas. No temas, porque Dios está haciendo algo especial. Entre más fuerte, déjame decirte algo, entre más fuerte sea la lucha, entre más fuerte sea la oposición, entre más dudas vengan a tu vida, entre más otros te quieran confundir, entre más otros quieran sacarte del propósito de Dios, es porque tú tienes un llamado más grande. Cuanto más, es porque tu llamado es más grande. Es porque Dios te quiere usar de una manera especial, más que a otros, y por eso otros sienten envidia de ti. El otro día la pastora pasó Alex Day y yo reprendí algo, porque cuando la pastora estaba hablando de Alex Day, un espíritu de envidia se empezó a mover y llegó a los oídos de muchos. Pero yo espero que nadie lo haya tomado. Y yo lo reprendí y le dije: espíritu de envidia, te vas de este lugar, porque el logro de ese niño es mi logro también. El logro de tus hijos es mi logro también. El logro del que está a tu lado es tu logro y mi logro también, porque Dios está haciendo cosas grandes. Entre más oscuro la situación sea para tu vida, Dios va a hacer brillar una luz más grande sobre de ti. Diga: Dios me va a alumbrar. Diga: Dios me va a alumbrar. Ayer me encontré con un joven. Ya no está tan joven, tiene más de 30. Yo lo conocí muy muchacho, tremendo para tocar la batería, y tiene un nombre hermoso, se llama igual que yo. Y hace años que no me lo topaba. Lo sigo en Facebook y lo primero que hice fue preguntarle: brother, ¿cómo estás? Te veo muy bien. Porque hace poco más de un año fue dictaminado con cáncer nivel 4. Si tú sabes lo que es eso,
es que los doctores ya no lo dejaron salir del hospital y le dijeron que no iba a pasar de un mes. Le preguntaron: ¿te quieres morir aquí o te quieres morir en tu casa? Aquí podemos hacerte la lucha, pero ya no creo que se pueda hacer nada. Así de lindos son los doctores. Despídete, haz lo que tengas que hacer. Tu casa, déjasela a tus hijos, a tu esposa. Arregla todo lo que tengas que arreglar, porque ya no vas a salir de aquí. Él les dijo: bueno, vamos a ver quién puede más, si ustedes o mi fe. Y se armó de valor. Ayer que me lo topé, anda bien alegre, contento, meneándose para todos lados, empujando su carrito y cantando. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó más de un año. Y aunque los médicos, en este punto, los médicos ya no encuentran nada de cáncer, él dice: gloria a Dios, y levanta las manos. Pero todavía le dicen: no cantes victoria, porque el cáncer era tan agresivo que de seguro va a regresar. Me dicen: no, es que mira que siempre, no, es que no, porque Dios está conmigo. Y cuando eso pasa, la gente no te entiende. Cuando eso pasa, dicen: este es otro fanático religioso. Díganme fanático religioso, díganme como lo que sea, a mí no me importa. Si levantan falsos, si se los levantaron a Jesús, que no me levanten falsos a mí. A mí no me importa. A mí lo que me importa es la fe que me sostiene, es que la sangre de Cristo me cubre, es que Dios está conmigo. Y luego me decía: brother, miren, pastor, dice, porque eso está chido. Él es así bien fácil para hablar. Eso está chido, me dice, pero no es fácil. No es fácil cuando todos te están diciendo, cuando todos llegan y te dicen: no va a pasar, no te vas a levantar. No es fácil cuando todos te dicen que estás loco, que solamente tú te crees esos cuentos. Y me dijo algo tremendo. Me decía: pastor, yo le doy gracias a Dios por esa enfermedad, porque sin ella yo no hubiera crecido todo lo que crecí en Cristo en unos cuantos meses. En esos meses, dice, yo aprendí a tomarme de las manos de Dios, y aquí estoy mejor que antes, dice él. Aquí estoy y mejor que antes. Y ahí Dios cerró mi sermón de este día. Por eso te dije que toda la semana Dios estuvo tratando conmigo de una y otra forma, porque Dios me dijo que te dijera a ti: mi encargo, mi asignación el día de hoy es decirte algo, que en tu proceso, porque este muchacho vivió un proceso de muchos meses, y tal vez tú estás viviendo un proceso de días, de semanas, de meses, o quizás hasta de años. Pero en tu proceso tal vez todo se vea oscuro por el momento, y tal vez haya muchas noticias pesimistas a tu alrededor, pero Dios tiene una luz interminable al final de ese camino, al final de ese proceso. Dios puso en ti una fe que es inquebrantable. Dios ha depositado en ti una fe que se tiene que llenar de fortaleza. Dios ha depositado en ti unas manos para que te cuelgues de las manos de Dios y le digas: yo no me suelto de aquí. Dios, déjame decirte que el diablo firmó una acta en contra tuya,
a través de un médico, a través de un juez, a través de una deuda, a través del desamor, a través del divorcio, a través de lo que sea. Se levantó un acta de decretos en tu contra, pero Dios se levantó y rompió, como dice la Escritura, Jesús rompió toda acta de decretos que se había levantado en contra nuestra, la hizo garras, la hizo polvo. Y no solamente eso, sino que firmó un acta de liberación, un acta de empoderamiento para este tiempo, aquí y ahora. Porque dice la Escritura que lo que para el hombre es imposible, todo es posible para Dios. Y la mano de Dios es movida de acuerdo a mi fe, de acuerdo a tu fe. ¿Y sabes por qué tomé la Escritura de Isaías 54 hace un rato? No solamente para decirte que no temas. Dice la Escritura, regocíjate. Y le dice, le habla a la estéril, a la que no daba luz, y se lo está diciendo antes de que deje de ser estéril y antes de que llegue al momento de dar a luz. Tú tienes que regocijarte aún en medio de la situación, aún en medio de la prueba, aún en medio del proceso. Tú tienes que regocijarte, alegrarte y decir gracias, Dios, por lo que estoy pasando, porque de aquí para adelante las cosas van a ser diferentes. Dice, levanta canción, levanta canción, da voces de júbilo, alégrate, la que nunca estuvo de parto, la que está metida en dificultades, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? Diga, mi papá lo dijo. Luego da instrucciones y le dice, habías vivido en pequeño. Alguien, Dios le está hablando en este día, porque habías vivido en estrechez, habías vivido en pequeño, habías vivido con cosas mínimas. Y le dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Tienes una casa chica? Cómprate una más grande. ¿Tienes una casa chica? Ponle más cuartos. ¿Vives en un departamento? Búscate una casa, porque algo grande viene para ti. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dígame, voy a extender. Y dice, no seas escasa, no seas escaso, no te midas, que los números no te impresionen. Lánzate, aviéntate, arriésgate en este tiempo, pastor, en este tiempo, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su palabra es viva y eficaz, y es el mismo Dios en aquel tiempo, en este tiempo y en tu futuro. Dios sigue estando ahí. No seas escasa. Voltea con alguien y dile, aflójale, aflójale, porque. Y dice, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No me voy a meter tanto ahí, porque se los voy a dejar para otro día. Porque dice, te extenderás. Díganme, voy a extender a la derecha y a la izquierda, y voy para el frente y nada me detiene.
para atrás ni para agarrar impulso. Voy a ir hacia adelante. Y dice, eso me llena a mí, porque lo que Dios está haciendo contigo lo va a multiplicar en tus siguientes generaciones, tus hijos, los hijos de tus hijos. Dice la escritura, te ensancharás a la derecha, a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Tu descendencia será un conquistador. Habitarán aún las ciudades asoladas. Donde no haya nada, ellos van a levantar algo grande. Donde todos digan que no se puede, ellos lo van a lograr. No temas, porque tú no vas a ser confundida. No te avergüences, porque nadie va a tener derecho a levantar su voz en contra tuya, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. Y como Noemí, tendrás un nieto que cargar. Como Noemí, tu nuera se va a encargar de ti. Como Noemí, te van a mirar y te van a cuidar, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado Dios. Dios, Él está tratando contigo. Él está trabajando contigo. Adora su nombre. Da voces de júbilo. Grita, grita. Gritos de parto. Salta, salta. Cree, cree. Jesús. ¿Me puedes subir a esto? Está haciendo algo grande sobre tu vida. Dios está haciendo algo sobre de ti. Dios está cambiando mentalidades. Dios está transformando tu corazón. Dios está cambiando algo sobre de ti. Dios está haciendo algo grande. Adora el nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. Dios está haciendo algo grande contigo. Dios está haciendo algo grande y poderoso contigo. Dios lo está haciendo con tu vida. Dios está haciendo cosas maravillosas. Oh, aleluya. Dios está trayendo convicción sobre tu vida. Si tienes, este es el tiempo de que si como David había pecado sobre de ti, dile: Señor, me arrepiento y he vivido las consecuencias de mi pecado. Di conmigo: Señor, me arrepiento, he vivido las consecuencias de mi pecado, pero esto no me va a detener. Esto no va a detener tu propósito sobre mi vida. Di conmigo: esto no me va a detener. No va a detener el propósito tuyo sobre mi vida. Hoy me levanto. Hoy conquisto. Enfrento al temor y le digo: te vas de mi vida. Sin miedo voy a alcanzar. Voy a luchar.
voy a lograr, me voy a ensanchar, me voy a extender a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia arriba. Voy a crecer y nada me va a detener, porque Dios va a levantar algo grande sobre mi vida en el nombre de Jesús. Adora, 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 adora. Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por tu mover y por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor, en nuestra vida. Disfruta las caricias de papá. Abrázate de Él. Abrázate de Él. Dile: tú eres mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Nada me suelto, por nada me suelto. Me aferro, Señor, a ti y camino, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Mi amado es, el más bello es, entre millares de millares. Mi amado es, el más bello entre millares de millares. Yeshua HaMashiach. Oya casa tarama ya kasaya. Oh karita makayashia. Abashata rama shayakai. Oh bashita rabakaya sita rababa. Oh, tú estás levantando, Señor, una generación nueva. Gente que te cree, gente que se mueve, gente que vive, Señor, en este tiempo, llenos de tu gracia. Jesús. Dile: eres mi amado, Señor. Eres el amado de mi vida. Gracias, papá. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Siéntese un momento. Quiero hacer algo el día de hoy. Mientras Carlos se prepara,